Hola mi querido amigo, vamos a continuar con este seminario discipulado en grupos pequeños. En esta oportunidad hablaremos acerca de un tema muy importante, cómo estudiar la Biblia en el grupo pequeño. Pero antes vamos a hacer una oración para permitir que sea nuestro Dios el que dirija nuestro estudio. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender acerca de cómo dirigir cada día nuestra mirada al Señor Jesucristo. Permite que a través del estudio de tu palabra nosotros podamos entender cómo ser mejores líderes para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sin duda, el estudio de la Biblia es una de las partes más importantes que tiene que aprender un líder de grupo pequeño, un pastor de iglesia, un anciano de iglesia. Entonces, en esta oportunidad, nosotros vamos a hablar acerca de cómo poder realizar el estudio de la Biblia en el grupo pequeño. Pero para eso, creo yo que debemos recordar cuál era el método de Jesús al momento de estudiar la Biblia. Porque Jesús ha sido el maestro más importante que ha habido en la humanidad. No ha habido otro maestro mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a recordar de qué manera Jesús realizaba el estudio con sus discípulos, porque lo que estaba haciendo Jesús era también clases de discipulado. Y entonces encontramos un momento cuando Jesús estaba juntamente con sus discípulos y Él lanza una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes? La pregunta era, ¿quién dice la gente que soy yo? Miren ustedes, esta es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que anima al participante a recordar qué eventos han sucedido en su pasado. Y entonces algunos dijeron, bueno, yo he escuchado que la gente piensa que tú eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Vean ustedes, en ese momento cuando Jesús lanza esta pregunta, inmediatamente empiezan a surgir respuestas de cada uno de los discípulos. Yo imagino que fue el apóstol Pedro el que respondió primero, ¿no? Pedro era alguien que siempre le gustaba participar, pero había otros que seguramente también participaron. Qué interesante cómo Jesús, para poder enseñar a sus discípulos, usaba la pregunta. Y en este caso era una pregunta abierta porque cualquiera de los discípulos podía responder. Todos habían escuchado algo acerca de lo que la gente decía sobre nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el grupo se transformó en algo dinámico. Todos estaban participando. Todo por causa que Jesús utilizó una pregunta que todos podían participar. Yo no me imagino a Jesús haciendo una pregunta teológica tan difícil que los discípulos quedarían sin saber qué responder. No, Él hizo una pregunta abierta que cualquier discípulo podía responder, de tal manera que hubo inmediatamente un clima de participación. Apreciado líder, apreciado pastor, anciano de iglesia, si quieres tener un grupo dinámico de estudio de la palabra de Dios, necesitas aprender a hacer preguntas de la manera como Jesús las hacía a sus discípulos. Pero la historia bíblica no queda allí, sino que después de esa pregunta, el Señor Jesús luego planteó una pregunta diferente. Y la pregunta que planteó fue la siguiente: ¿y ustedes quién creen que soy? Esta es una pregunta diferente, porque la pregunta anterior lo que hacía era permitir que el discípulo recordase, que utilice su memoria para poder responder. Y el discípulo recordaba y entonces respondía a la pregunta. Pero en esta segunda pregunta, Jesús le dice al discípulo, olvídate de todo lo que has escuchado. No me importa qué opina la gente, lo que yo quiero es saber tu opinión. Y entonces, ¿qué es lo que tú crees de mí? ¿Qué dices tú que soy yo? Está planteando ahora Jesús como una pregunta. Y esto resulta interesante porque ahora Jesús ya no está ayudando a ejercitar la memoria, sino que Jesús está desafiando para que ellos puedan utilizar su razonamiento. Era una pregunta para pensar, ya no lo que habían escuchado de otras personas. No, ahora el discípulo tenía que elaborar su propia respuesta, dar su propia opinión. Jesús lo que estaba haciendo era sacar la primera pregunta en un nivel básico de apenas la memoria, para llevar en esta segunda pregunta al ejercicio del raciocinio. Y esto permitió que los discípulos entonces empiecen a pensar
qué es lo que Jesús era para ellos directamente. Y allí es cuando aparece la figura del apóstol Pedro. Pedro, él prácticamente dice, parece que él tiene la respuesta correcta y se apresura para poder responder antes que otro le gane. Y entonces yo me imagino que levanta la mano y él dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Qué tremenda esa respuesta de Pedro. Sin duda, Pedro estaba diciendo las cosas con convicción. Primero se había ejercitado su memoria y había empezado a pensar cuántas respuestas habían respecto de la pregunta de Jesús. Pero después, ahora él tuvo que ejercitar su raciocinio y pensar verdaderamente ¿qué es Jesús para mí? Y después de ejercitar su raciocinio y por inspiración de Dios, él da la respuesta más maravillosa que se ha registrado en la palabra de Dios. El fundamento del cristianismo, una verdad fundamental del cristianismo, que Cristo es el Hijo del Dios vivo. Vean ustedes qué maestro extraordinario era Jesús. Jesús pudo haber empezado su clase diciéndole a todo el mundo, por favor, alumnos, escriban lo que yo voy a colocar en la pizarra. Y entonces en la pizarra Jesús pudo haber dicho, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él podría haber escrito, y sin duda eso era una verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que hace Jesús es que los propios discípulos puedan llegar a ese conocimiento, llegar a esa conclusión. Y para eso el primero hace una pregunta para que pueda haber una participación, una lluvia de ideas, una motivación para todos participar. Y luego él plantea una pregunta que los desafía a razonar y finalmente aparece la respuesta de Pedro. Y la respuesta de Pedro es exactamente lo que Jesús quería enseñar, solamente que no salió de los labios de Jesús, salió de los labios del apóstol Pedro. Jesús, a través de preguntas, dirigió el estudio de tal manera que el discípulo dio la respuesta correcta. ¿Puedes imaginar un maestro más extraordinario que nuestro Señor Jesucristo? Tremendo, tremendo maestro. Ahora bien, más adelante la historia nos dice que Jesús le dice unas palabras maravillosas a Pedro. Las palabras son las siguientes. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tienes la respuesta correcta, hijo. Felicitaciones. Qué bien que has participado. Lo que tú has dicho ha sido algo tan extraordinario que no ha nacido únicamente de ti, sino que mi Padre te lo ha revelado, has sido un instrumento de Dios, hijo, has hecho un trabajo extraordinario. Y yo imagino que Pedro en ese momento se sentía feliz, se sentía dichoso de escuchar esas palabras de Jesús, porque querido líder, querido pastor, todo mundo le gusta, a todos nosotros nos gusta recibir palabras de reconocimiento. Y entonces Pedro recibió esas palabras de reconocimiento. Pero nota aquí un detalle interesante. Cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, y le hace esas palabras de reconocimiento, esa felicitación al apóstol Pedro, lo que obtiene son dos cosas muy importantes. Primero, Pedro, feliz y satisfecho, va a tener el deseo de participar otra vez. Porque a él le ha gustado escuchar la palabra de Jesús que le dice, bienaventurado eres Pedro, y él quiere escucharla muchas veces. Y entonces él piensa, la siguiente vez que Jesús pregunte algo, yo voy a ser el primero en responder otra vez. Porque Jesús con esa palabra, bienaventurado eres Pedro, lo que estaba haciendo era reforzar la participación de Pedro. Ahora, imagina qué habría en el corazón de los otros discípulos. Ellos podrían decir, oh, bueno, Jesús le ha dicho cosas muy bonitas a Pedro y a mí me gustaría escuchar esas palabras de Jesús, pero dirigidas hacia mí. La siguiente vez yo voy a participar. La siguiente vez Pedro no me va a ganar. Yo también quiero dar mi opinión. Yo también quiero participar en la clase. Yo quiero escuchar esas palabras de Jesús. Cuando Jesús dio las palabras de reconocimiento a Pedro, lo que finalmente consiguió es que ese ambiente, esa atmósfera de aprendizaje, de participación, de dinamismo que había creado entre sus discípulos pudiese permanecer y pudiese cada día ampliarse de tal manera que los discípulos estuviesen felices de participar. Qué maravilloso habría sido ser un discípulo de Jesús.
Qué lindo habría sido poder estar a los pies del mayor maestro de la historia. A mí me hubiera gustado mucho. Pero, ¿sabes? Nosotros podemos aprender de Jesús. Y así como Jesús utilizaba las preguntas para dinamizar el aprendizaje dentro de su grupo pequeño, también, querido líder, tú puedes aprender a tener preguntas para dinamizar el aprendizaje. Podemos colocar como si fuese un axioma del discipulado en grupos pequeños que el tipo de preguntas que el líder realiza hace la diferencia entre un buen y un mal grupo pequeño. Y estoy completamente seguro que como líder quieres tener un buen grupo pequeño, un grupo dinámico, un grupo que aprenda cada día la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora del tipo de preguntas que uno puede realizar. Primer tipo de preguntas, preguntas de observación. Luego tenemos preguntas de interpretación y finalmente tenemos las preguntas de aplicación. El líder debe empezar con preguntas de observación, luego continuar con algunas pocas preguntas de interpretación y finalmente una o dos preguntas de aplicación. Vamos a ver la definición rápidamente de cada uno de estos tipos de preguntas. ¿Qué es una pregunta de observación? Una pregunta de observación es aquella que se responde con la lectura simple del texto. Una pregunta de observación, en otras palabras, quiere decir ¿qué dice el texto? Luego también tenemos las preguntas de interpretación. Una pregunta de interpretación lo que quiere responder es ¿qué significa el texto? Y finalmente, las preguntas de aplicación, que lo que quieren hacer es decir ¿qué me dice que debo hacer este texto? ¿Cómo aplico este texto a mi propia vida práctica? Veamos ahora un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor estos tres tipos de preguntas. En primer lugar, nosotros tenemos aquí Juan capítulo 3, versículo 16, quizá el texto más conocido de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a aplicarle a este versículo estos tres tipos de preguntas. Veamos cómo utilizar estas preguntas con el versículo más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16. Vean ustedes, una pregunta de observación. Recuerden, pregunta de observación es la que se responde con la lectura natural del texto. ¿Cómo demostró Dios su amor por el mundo? La respuesta se encuentra en el mismo texto. ¿Cómo demostró Dios su amor por el mundo de acuerdo a Juan 3:16? Exactamente, dio a su Hijo. Entonces la respuesta se encuentra dentro del texto. Ahora, ¿qué otra pregunta podría haber? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿qué recibirá aquel que cree en el Hijo de Dios? Y la respuesta sería, vida eterna. La respuesta se encuentra en la lectura simple del texto. Entonces, toda pregunta de observación, su respuesta la encontramos en la lectura simple del texto. Bien, vamos a hacer ahora, en este mismo texto, le vamos a aplicar las preguntas de interpretación. Una pregunta de interpretación es aquella que me ayuda a entender el significado del texto. No solamente qué es lo que dice, sino qué es lo que quiere decir, cuál es su significado más profundo. Entonces vamos a aplicar algunas preguntas a Juan 3:16. Por ejemplo, ¿por qué Dios ama al mundo? Esa respuesta no se encuentra en Juan 3:16, ¿no? Simplemente en Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo, pero no nos dice por qué lo ama. Quizá tendríamos que ir a otros versículos y mostrar en otra parte de la Biblia que Dios ama al mundo porque Él es el creador, ¿no? Y nosotros somos sus criaturas, pero no está en el texto. Tendríamos que recurrir a otro lugar de la Biblia para entender el significado de esta pregunta. Entonces, es una pregunta de interpretación, cuya respuesta tenemos que darla en base al contexto general de la Biblia. Otro ejemplo, ¿qué relación existe entre amar y dar? Interesante esta pregunta, porque cuando nosotros leemos el versículo, dice, porque de tal manera amó, ahí está el verbo amar, Dios al mundo, que dio, ahí encontramos el verbo dar. El amar y el dar parecen estar vinculados según este texto. ¿Cómo es que vinculamos el amar con el dar?
¿De qué manera nosotros podemos vincular estas dos palabras? Cuando uno ama, ¿tiene que dar necesariamente? ¿Hay una vinculación entre estos dos verbos? Yo creo que es una muy buena pregunta para hacer pensar a las personas y buscar qué relación existe entre estas dos palabras. A ver, algunas otras preguntas de interpretación. Por ejemplo, ¿qué significa vida eterna? Es una interesante pregunta también. Yo tendría que ir a otra parte de la Biblia para saber qué es lo que significa la vida eterna. Es decir, en una pregunta de interpretación, la respuesta no se encuentra en la lectura simple del texto. La respuesta se encuentra en el contexto general de la Biblia, que me ayuda a entender esa parte específica que estoy estudiando. Bien, ahora veamos el tercer tipo de pregunta, la pregunta de aplicación, y vamos a aplicarla directamente a Juan 3:16. Una pregunta de aplicación muy bonita podría ser la siguiente: ¿en qué momento de su vida sintió nítidamente el amor de Dios por usted? Vean ustedes que ahora hemos salido del texto, hemos salido del mensaje de la Biblia y estamos aplicando a nuestra propia vida. El mensaje de la Biblia ahora se aplica a mi propia vida. Queridos líderes, recuerden ustedes, el objetivo del estudio de la palabra de Dios no es que nosotros tengamos datos acerca de lo que sucedió hace 2000 años atrás o en el tiempo en que fue escrito el versículo. Lo importante de la palabra de Dios es que tenga relevancia en la vida del hombre moderno. Y por eso es necesario hacer las preguntas de aplicación. Y esta pregunta lo que me hace es desafiarme. Me dice, ¿de qué manera yo he sentido que Dios me ama? ¿En qué momento yo sentí que Dios me ama? ¿Imaginas cómo va a ser ese grupo pequeño? Porque cada uno va a hablar acerca del momento en que se sintió realmente amado por Dios. Alguno podrá decir, el día que yo sentí el amor de Dios por mí fue cuando fui librado de un accidente. El otro podría decir, bueno, el día que nacieron mis hijos, yo sentí el tremendo amor de Dios por mí. Otro podría decir, el día de mi bautismo, ese día fue tan grandioso que yo sentí el amor de Dios por mí. Ven ustedes, los que están participando en el grupo pequeño son desafiados a contar sus experiencias y aplicar en su vida la lección bíblica. Entonces son muy importantes las preguntas de aplicación. Entonces tenemos las preguntas de observación, luego vienen las preguntas de interpretación y finalmente tenemos las preguntas de aplicación. Ahora hay que tener en cuenta que la secuencia es esa. No podemos cambiar la secuencia. Primero tienes que empezar por preguntas de observación para saber leer bien el texto. En segundo lugar, vas por las preguntas de interpretación que te permiten entender más profundamente el texto. Y finalmente, cuando ya has entendido el texto, recién vienen las preguntas de aplicación. Es decir, cómo este texto me ayuda en mi vida diaria. Esos tres tipos de preguntas van a ayudar significativamente para que seas un gran líder en las manos de Dios. Que Dios te bendiga, querido líder. Que a través de las preguntas dinámicas que puedas realizar cada vez que te reúnes con los miembros de tu grupo pequeño, puedas tener un estudio lindo y provechoso de la palabra de Dios. El Señor te va a ayudar. El Señor estará a tu lado y sin duda tendrás un grupo pequeño donde realmente se aprenderá a amar la palabra del Señor. Te invito a orar. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos tanta riqueza y queremos entrar en diálogo con ella. Queremos cada día aprender y llevar a los miembros de un grupo pequeño a tener una experiencia de aprendizaje de tu palabra y una experiencia de tomar esas lecciones para aplicarlas en la vida diaria. Dirígenos en ese propósito. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.